Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Hoy es nuestro último día en Alaska, así que así termina esta tremenda aventura por este estado de Estados Unidos. Este estado tan lluvioso, la madre, hasta con lluvia nos despide. Igual, por suerte podemos disfrutar muchísimo de este lugar, súper lindo. Y con esta última visita, nos despedía el estado más boreal de Estados Unidos. Terminaba de esta manera nuestro paso por Canadá y Alaska, un viaje que no estaba en los planes y que sin embargo no dejó de sorprendernos. Y ahora se venía nuestra última parada, un destino que nos tenía muy emocionados. Lamentablemente, todo llega a su fin. Este viaje por Alaska está llegando a su final, ya llegó, de hecho, ya estamos casi fuera. Increíble viaje inesperado que tuvimos por Alaska, que nos encantó, la parte de Canadá también. Pero bueno, nada, nuestra vida sigue. Ya la verdad que no nos podíamos quedar más tiempo porque es muy caro, básicamente. Si no, la verdad que nos hubiésemos quedado recorriendo un poco más porque nos quedaron cosas por conocer. Pero lo bueno es que los viajes siempre siguen, las aventuras siempre siguen y vamos a retomar pronto nuestro proyecto de comprar su barco, así que es muy probable que volvamos a Puerto Rico a retomarlo desde donde lo dejamos, pero no sin antes hacer una escala en otro lugar. ¿A dónde creen que vamos? ¿En qué andaremos? ¿En qué andaremos? ¿Dónde estaremos? Ustedes todavía ni siquiera saben dónde estamos. En este lugar vimos un montón de trailers y casas rodantes, pero aunque vimos infinidad de modelos, ninguno nos encantó. Pasa que en Estados Unidos, si bien está todo muy preparado para motorhomes, justamente ese es el problema. Están preparados para estar conectados a la electricidad y agua de un camping, al menos estos que estaban en exhibición. Antes de seguir con la búsqueda y compra del barco, hicimos una parada en Texas para visitar a mi hermana, a mi cuñada y a mis sobrinos. Y acá estamos, en medio del campo. Así que hubo un cambio radical en la locación del Chess Team. Sí. Esta vez vamos a estar más con calorcito, más en el campo, más con la con naturaleza ya veníamos, pero en otro clima. Vamos a pasar unos días acá visitando familia y después retomamos nuestra búsqueda. Calculamos que va a ser por Puerto Rico de vuelta. Los trailers esos que vieron no son para nosotros, nos encantaría la verdad volver a la vida del motorhome, pero no ahora, primero va a ser el barco. Pero los estábamos viendo para mi cuñada y mi hermana que están con ganas de comprarse uno, los estamos convenciendo, así que... Igualmente nuestra estadía en Texas no va a durar demasiado porque nos estamos yendo en este momento con toda la familia para Colorado a pasar unos días allá. Así que vamos a conocer un nuevo estado de Estados Unidos que no conocíamos y que es súper lindo. Así que mucho no vamos a filmar estos días porque va a ser un viaje más familiar, pero les vamos a mostrar las cosas más lindas que veamos y recorramos. Así arranca la aventura del día. ¿Qué tenemos? Rápido. Estamos en el centro de esquí de Breckenridge, que es el lugar que nos vinimos a pasar estos días con la familia. Y está muy activo el centro de esquí, si bien obviamente ahora es verano y no hay nieve, hay un montón de actividades para hacer. Que bueno, vamos a ver si hacemos algo o no. Igual el lugar es muy lindo, así que estamos recorriendo y disfrutando. Este pueblito pintoresco nos encantó. Rodeado de montañas y con unos paisajes que recuerdan a los Alpes, nos impactó desde el primer momento. Tiene una clara influencia europea, fruto de las inmigraciones en la época de la fiebre del oro, sobre todo de origen alemán. Lleno de gente, muy turístico, pero qué lindo lugar, nos encantó, qué lindo todo. Me mata tanta gente, me arruinan la toma. Un dato curioso de esta ciudad es sobre su centro de esquí. Este es uno de los más altos de América, llegando a 3.914 metros de altura.
Ese primer día lo aprovechamos para aclimatarnos a la altura, ya que al día siguiente se venía una gran aventura y teníamos que estar en forma. Hoy nos vinimos a hacer un trekking cerca de Breckenridge y es un trekking de aclimatación, medio de altura, porque arrancamos en 3.200 metros y ya falta un poco el aire, llegaremos casi 4.000 porque vamos a intentar mañana hacer uno de los 14ers que hay acá, que son los cerros que llegan a más de 14.000 pies, que son más de 4.000 metros. Está buenísimo para entrenar y aclimatación y los chicos nunca hicieron un cerro tan alto, así que está re bueno. Pero bueno, el clima medio que nos juega en contra porque mañana va a estar feo y lluvioso, así que por ahí no lo hacemos. Hay que ver aparte cómo superamos el día de hoy. Está bastante agitado. Sentimos que estamos en Suiza, Heidi, La novicia rebelde, alguna de todas esas películas. Lo mismo que nos pasaba en Alaska, increíble. Estos paisajes que uno se siente tan así como si fuera, bueno, nada, como si fuera esto, ¿no? Uno lo relaciona con los Alpes por la costumbre, pero la realidad que es tan lindo. La fotógrafa, ya la conocieron en nuestros videos anteriores cuando vino a Puerto Rico a visitarnos y nos sacó un montón de fotos re lindas. ¿Qué pasa, Clary? No va a ese tipo de montañas. No. Clarita está asustada de los osos. Mirá que yo soy bastante cagón de los osos, pero es más, podés ver nuestros episodios donde damos fe. Estamos haciendo un trekking en el cual podría haber osos, pero es muy raro. Primero que están muy transitados. Segundo que no hay tantos osos. Y tercero, que estamos yendo en un grupo muy grande, que esto disuade a los osos. Entonces, estamos tranquilos. Un sueño este lugar, ¿eh? Uno podría decir que es hábitat de osos, pero no. El tema es que Alaska y Canadá son lugares mucho más aislados, inhóspitos, y hay mucho más animales salvajes. El estado de Colorado no tiene tantos animales salvajes. Obviamente que los hay, pero como está mucho más poblado, también es mucho más turístico, no es tan común encontrarse. Hay, eventualmente se encuentran, no es que no. Pero no es algo tan común. No es tan el peligro de encontrarse con un oso como en Alaska y Canadá. O el norte de Estados Unidos, que también hay más. ¿Cómo estás llevando el trekking? Pancho, ¿te quedás? Yo me quedo. A mí me encanta el trekking. ¿Vos, Fran, venís? Re. Clary va. Juanma se queda, Juanma está apunado. El trekking tiene como 2 etapas. La primera, que es esta, paramos a descansar y almorzar. Y la segunda etapa, que es el lago 2. Claro, En el lago 2. El lago 2. Por eso tiene 2 lagos. Sube un poco más y vamos a ir a ese lago ahora. Pero bueno, los que están cansados se van a guardar la energía y no van a ir para mañana hacer un trekking un poco más difícil y más, que sube bastante más. El grupo de los caídos se queda. El grupo de los parados se va. Llegamos hasta la lagunita de arriba. Bastante cansador, pero bien. Y es re lindo el lugar y el día está espectacular. Estamos a 3.944 metros, que es donde nos encontramos con la segunda laguna, porque hay 2 lagunas, como decíamos. Hicimos 6.4 kilómetros y tardamos alrededor de 4 horas 20 minutos en llegar hasta acá, con un desnivel de 757 metros. ¿Qué me contás? Bien, que tardamos mucho. Tardamos mucho. ¿Se siente? Bastante, se siente. Se siente la altura, ¿no? Vos, Cari, ¿cómo sentiste el desnivel? Bien. Muy impresionante. Ese ramo de flores divino que armó Clarita, ¿no? Qué colores, todas flores silvestres. Mirá, hay un alce ahí, re grande. Divino. ¿Lo ven? Sí. Es enorme, ¿eh? Y ahí, arriba hay un caribú, mira. O un ciervo. Acá, un billete ciervo, mira acá. ¿Lo ves? Está mirándonos. Sí lo veo, re tierno. Y así terminaba un día espectacular de trekking por estos lugares increíbles de Colorado. Al día siguiente volvimos a la montaña, pero esta vez sí encaramos el temido 14er, designación que se le da a las montañas que superan los 14.000 pies de altura, alrededor de 4.300 metros.
Ese día amaneció con lluvia y nieve en la cumbre, lo que amenazaba la extensa travesía, y ahora que había parado, era el momento de subir. Justamente, ni bien comenzamos, nos cruzamos con un grupo de excursionistas que volvían empapados y sin haber podido llegar a la cumbre. Así que esperando no tener su suerte, seguimos camino hacia la cima. Estamos haciendo en la montaña Guadalupe. Me gustó el nombre que le inventaste. No sé. Guandari Peak. Guadalupe Peak. Algo así, no sé. Así que estamos haciendo 4.600 metros. No. 4.350 más o menos. Digo, por ahora está muy bien, muy fácil. Vamos a ver cómo está ahí arriba. ¿A qué velocidad estamos yendo? ¿Rápido, lento, más o menos? ¿Qué te Por mí parece? lento, pero. Estamos yendo medio. Re lento. Estamos yendo medio lento, pero vamos la tranqui, vista, ¿viste? disfrutando la vista. Disfrutando Tal la cual. vista. Tranqui. Acá, mirá. Re. Divino. Esta es la cumbre a la que tenemos que llegar. El clima está mejorando, por suerte. Está un poquito más abierto. Y nada, nos quedan unos 300 metros de desnivel. Más o menos 1,5 kilómetros de distancia. Venimos bastante bien. En este mismo acto quiero felicitar a los chicos por haber llegado por primera vez a sus primeros 4.000 metros. ¿Qué opinan? Yo creo que son. No, eso en YouTube no lo puedes decir. Para mí, después pipo algo, no sé. Para mí. Che, para mí, vamos a 6.000 próxima vez. Porque si 4.000 fue tan fácil. La verdad que no está muy difícil. Es cansador, falta todavía eso, 1 kilómetro. Hasta los 4.000 fue un camino cansador. Y aunque algunos llegamos relativamente bien, ya el efecto de la altura se hacía sentir. Para este momento, uno de los gemelos se empezó a sentir mal y decidieron quedarse con nuestro cuñado en el lugar antes de continuar el ascenso. Y aunque algo desmotivados por lo que estaba pasando, el resto del equipo retomó la marcha para encontrarse pocos metros más arriba con 2 cabras peludas que nos sorprendieron en plena montaña. ¡Qué lindas! Están acá al lado. Luego te miran. Son muy graciosos. Son divinas. Como les contamos más abajo, todavía teníamos que llegar a los 4.350 metros de esta montaña y superar los 14.000 pies, un ascenso que ahora se veía amenazado por las nubes que asomaban a lo lejos. Se esperan de una manera muy graciosa. Y si bien continuamos avanzando, íbamos siguiendo el avance del equipo que se había quedado más abajo. Hasta que al cabo de un rato recibimos novedades. Sí. ¿A dónde llegaron? A 14.000 pies, o sea, ustedes estaban con las cabras, más. Ah, sí. Sí, se siente mal. Por lo menos dijimos, llegamos a los 14. Sí, re bien. Re lograron la meta. Eso hice los 4.000 también. Los chicos no vienen. Llegaron a 14.000 pies, pero van a bajar. Mamá se siente muy mal. Tengo fatiga muscular. ¿Llegaste? Y finalmente, después de varias horas de caminata agotadora, llegamos a la cima y por suerte aún se podía ver la vista de todo el valle. ¡Llegamos! Miren qué vistas. Esos laguitos. Te sobra energía. Con 13 años llegamos recién a la mitad del camino. Todavía queda la bajada. Tuvimos mucha suerte con el clima, ¿no? Todo indicaba que iba a llover, Estaba nevado acá arriba. que iba a granizar, porque la gente que nos cruzamos dijo que estaba granizando, pero tuvimos la suerte de que se despejó todo y bueno, sol, vistas, felicidad, una cima más, un Fortiner. Y llegaron los chicos. Fortiner fácil. Su primer Fortiner fácil, dice, mirá. Fácil. Mira, yo con la energía que tengo, Bueno, por ahí puedo ser feliz. a ver. 32, 33, 34. Toda esa energía le sobra, qué maldito. Por supuesto no puede faltar el festejo de cumbre. Nos vamos para abajo antes de que siga aumentando el frío porque está bastante fresco acá arriba. Está lindo igual, nos tocó un lindo clima, tuvimos mucha suerte.
Así, después de pasar varios minutos en la cumbre, contemplando estas vistas espectaculares, emprendimos al regreso. El resto del trekking transcurrió sin sobresaltos y al llegar a la base nos reunimos con el resto del equipo para festejar. Felicitaciones por haber llegado a su primer Fortiner. ¿Estás entero o no? Sí, no. No. Felicitaciones, Juanma, por haber llegado a tu primer Fortiner. Sí, ¿Estás contento? muy bien. ¿Sí? ¿Contento, Fran? Sí. Qué bien, re bien como hicieron. Estamos jugando el Peak en 2 meses. Re bien, Uno qué por bárbaro. Clary, contenta, lo lograste. No puede más. Y así dejamos el pintoresco pueblo de Breckenridge y empezamos la vuelta hacia la casa de nuestra familia. Pero en el camino decidimos visitar un lugar que no nos podíamos perder. Las formaciones geológicas del parque son antiguas capas sedimentarias de arenisca y caliza, que se depositaron horizontalmente y se inclinaron verticalmente por las fuerzas sísmicas que crearon la cordillera de las montañas rocosas. La entrada al parque es gratuita de acuerdo con los deseos de Charles Eliot Perkins, cuyos hijos donaron la tierra a la ciudad de Colorado Springs en 1909. ¡Ay, gente, me muero! ¿Dónde está? ¡Ay, me morí de la emoción! Así nos ves todo el tiempo. Ay, no estoy filmándolo, no sé dónde está. Ah, no. No, esto es increíble. Así en el wild total. Ya podríamos bajar caminando hasta el ¡Ay, qué presión! No, podríamos, pero no lo vamos a hacer porque... Mirá el pelo que tiene, pobre bicho. Te cago de calor. ¿Cuántos grados hacen afuera? Acá la genia de mi hermana, la fotógrafa Ángeles Pericé, que sigan a las redes, Ángeles Pericé les dejo acá abajo, que ya la vieron que me ha sacado un montón de fotos re lindas con Ezequiel en un montón de ocasiones. Bueno, nos trajo a Wichita Mountains, acá en Oklahoma, así que es un nuevo estado para nosotros también, a ver búfalos y a conocer este parque. Es una reserva natural, ¿no? Creo que sí, no sé. Bueno, una reserva. Los búfalos están totalmente en el wild, así, lugar totalmente abierto. No hay cerco, no hay alambre ni nada. Uno puede acercarse si quisiera al búfalo, pero bueno, no me dejaron acercarme como me hubiese gustado. No me hubiese acercado demasiado cerca, pero sí un poquito más. Fue emocionante ver búfalos así, en lugares así abiertos. Fue impresionante, qué bicho enorme, es impresionante el búfalo. Tenía mucha ganas de ver búfalos, así que estamos muy contentos. ¿No? Sí, estamos muy contentos. No saben el calor, por el búfalo lo debe estar sufriendo, no saben el calor. Deben haber 45 grados, más o menos. Creo que había pronóstico de 45 grados hoy. Hace un calor que no se dan ni idea, así que por el búfalo... 106 en Fahrenheit. Ah, bueno. Ahí afuera. Ay, mira qué buenos cuernos, impresionante. Me copa. No son iguales. No, son re asimétricos. Vaya malas. Qué copa. Mirá esos cuernos. No, impresionante. Pero el de atrás, que Ah. son Mira, a ver si me mira. Quiero que me mire de frente. Sería una bocinita. Qué peligro, ¿son agresivas estas vacas? No sé. Me da mucha impresión que tenga esos cuernos. Estas vacas son impresionantes, yo estoy re sorprendida porque no puedo creer los cuernos. No es algo normal de ver, pero claro, mi hermana me dice acá son las vacas más normales y comunes de Texas, obviamente, ¿no? La típica vaca texana. Pero miren lo que son esos cuernos, una locura. Ah, sí, se llama Longhorn. Creo que Longhorn. Se llama tan simple como se la ve, Longhorn, que es cuernos largos. Por el resto de la tarde seguimos recorriendo esta reserva que tanto nos había sorprendido hasta el momento. Entre sus lugares destacados nos encontramos con la ciudad sagrada de los Wichitas, importante por su historia y evidencia de antiguos asentamientos. Más adelante subimos al impresionante mirador del Monte Scott, desde donde se puede ver toda la región y las costas del lago de Lautonka, lugar a donde nos dirigimos luego.
Curiosamente, nos encontramos una ciudad flotante en la orilla que nos hizo recordar una de nuestras ideas pasadas pre-motorhome, de vivir en el Delta de Buenos Aires en una casa flotante de un proyecto hecho por nosotros y que nunca descartamos que suceda en algún futuro. Encontramos este barrio muy curioso, así de casas flotantes, la verdad que está bastante interesante, está bueno, está pintoresco. Pero todavía quedaban muchas cosas por ver y conocer, y sobre todo, una gran sorpresa que nos llevaríamos antes de irnos. ¡Hay un pez enorme! Mírenlo, está por abajo. Ah, sí, hay un pez enorme. Impresionante. Hay otro atrás, son 2 peces. Ahí lo veo, sí. Son enormes. Está re cerca este. Viene para acá. Gigante. Es muy mole, ¿eh? ¿Será mejor espantarlo a estos búfalos? De esto no leímos nada. Si se acerca, ¿es mejor espantarlo? ¿O es mejor correr? Acordate que no son predadores. Sí, ya sé, pero ¿te acordás que el mus? Eso sí, si te alcanza. Mira, se acostó, se está acostando. Ay, me muero. Sí. O se está Ay, sí. Ay, ahí. Enorme. Le No, recostó suba, mira. acostarse, ¿eh? Es re mole. ¿Quieren que nos acerquemos un poquito a ver que está acostado? Típico de Chilo. Estemos atentos que no se nos acerque ninguno para acá atrás, ¿no? No, está acá nomás. Es impresionante este bicho gigante. Mirá lo que es el tamaño, boludo. No sé, es un elefante. Bueno, estoy exagerando, pero... Pobre bicho, estaba re tranquilo en su mundo, pero cada vez que se mueve un poco empezamos a recular y nos vamos para atrás porque no sabemos mucho las reacciones. O sea, de lejos este animal no pasa nada, pero de cerca puede ser un animal medio peligroso, porque por ahí se encabrona y te topa. Miren la pata, sí. O sea, imagínense, compárenlo con una vaca, ¿no? Ella no es una vaca, pero... No, pero Ahí se te la para. cosa acá. Para los mosquitos. Se puso tierra. Sí, está re como expectante, ¿no? Miren la luna, espectacular. Escucho los pasos. No. Y allá hay un montón de búfalos más, mira. Pero no se ven, están a contraluz. Y Ezequiel está haciendo ahí guardia. Nos avisa. Se rasca. Mi hermana le tiene más miedo a las víboras, porque está lleno de víboras esta zona, que al búfalo en sí. Estamos respetando mucho su espacio. Él nos ve, viene hacia nosotros muy despacio. ¡Ay, hay un ciervo allá de fondo! ¡Me muero, mirá! Está acá nomás divino, re tranquilo. No nos estamos acercando mucho como a su espacio, estamos así de lejos. Va, de lejos es un decir. Pero bueno, él de a poquito se acerca a nosotros y muy tranquilo, nos ve, sabe que estamos acá y como que nos respetamos mutuamente. Un poquito de cosa igual. No es un animal muy peligroso, pero sí, puede serlo. Han habido así como topetazos de búfalos, pero bueno, por ahí hay gente que lo estaba molestando. Ay, cada vez que se acerca, avanza muy rápido, es como que da pasos muy grandes. Se acerca 3 pasos y ya está mucho más cerca. Como que te da cosa, ¿viste? Pobrecito, por ahí se quiere acercar, mirá el ciervo ahí atrás. Por ahí se quiere acercar de amigable y nosotros como que no le confiamos tanto. Pero yo sé que si en algún momento, tipo, encara, no te dan las patitas. ¿Sí que llegás? Yo creo que no. Yo creo que lo mejor es juntarnos entre los 3 y asustarlos, tipo con los osos. Mira, ahí va esa roca, a rascarse en esa roca. Vos fíjate que se acercó casi donde estábamos antes, ¿no? Hay 5 o 6 búfalos más ahí atrás. Están acá nomás. Está lleno de búfalos esta zona. Qué recopado, está acá al lado. Están muy interesados en las piedras, creo. Está rascando la panza. O le quiere dar más a la piedra. Divino, acá nomás está. Lo que debe sufrir el calor este pobre animal, ¿no? Con tanto pelo. El búfalo es el mamífero más grande de Norteamérica, llegando a pesar casi 1,5 toneladas, y pueden correr a más de 50 km por hora. Allá viene otro más caminando, bastante rápido viene. Zarpado, estamos re cerca. Si bien no son agresivos, al sentirse atacados o intimidados, pueden llegar a embestir a la amenaza.
en este caso nosotros, por lo que estábamos muy conscientes de la distancia que manteníamos con el bicho. Y sobre todo de mantener la calma y no hacer ningún movimiento brusco para evitar asustarlo. Es impresionante ver al atardecer cómo salen todos los animales luego de que baja el sol. Además de vivir la fauna autóctona, obviamente pasamos tiempo divirtiéndonos con nuestros sobrinos. No estoy compitiendo, yo quiero aprender a manejar. No puedo pasar, no puedo pasar. Ahí está, vas última pero vas bien. Por lo menos vas en la pista. En un cambio muy alto. Me refiero a mierda. Finish. Bueno, no estuvo tan mal. También probamos la comida local. Tremendo. Dice así, Bien yankee, bien bomba. y los típicos atardeceres del verano texano. Miren hace cuánto no veían un atardecer tan impresionante. Y obviamente aprovechamos también la oportunidad para hacer las famosas pizzas napoletanas de Guillet. Y otras variedades culinarias algo más argentinas también. También aprovechamos para reencontrarnos con un antiguo hobby que por vivir viajando se nos hacía algo difícil. Acá de vuelta. ¿Quieres llevar la otra mano? Y ya nos vamos despidiendo de nuestra corta estadía en Texas, porque ahora sí, nos vamos a Puerto Rico, en busca de nuestra futura casa. No se pierdan el próximo episodio, donde con suerte ya estaremos con un pie en el agua. Gracias a Angie, Pancho y los chicos por recibirnos tan bien y hacernos sentir como en casa en todo momento. Los esperamos en el barco. Está bien.